Ya, los saludo a todos, a la audiencia, a los contertulios de Facebook Live. Les muestro, tengo mi vista panorámica de Santiago, la capital. Disculpe la falla, ando en pijama, tengo un pijama del Guasón. Brevemente estaba leyendo el comentario de Martín Lutero. Estaba leyendo el comentario de Martín Lutero a Romanos, en la carta a los Romanos, en la Biblia. Y Lutero explicaba algo. Es interesante cómo Lutero nota esta tensión entre Romanos 7 y Romanos 8. Él llega a la conclusión, llega a decir de que el creyente penosamente se halla su gran parte del tiempo en Romanos 7, cuando en realidad debería vivir en Romanos 8. Y es interesante ese detalle. Tenemos en Romanos 7, tenemos un retrato. Los teólogos no coinciden, hay tres puntos de vista con respecto cuál es a la persona a que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 7. Si es que se habla a sí mismo en primera persona, cuando está hablando de sí mismo en tercera persona, aludiendo a su persona, en el momento previo a su conversión, todo el proceso con Ananías, etc. También puede creerse que es una hipérbole para retratar todo el proceso regenerativo del creyente. Entonces, cualquiera fuese el caso, o puede ser solamente hay teólogos que han llegado a decir que es un retrato hablado, es una obra teatral donde el apóstol Pablo va a explicar qué ocurre en la mente de la persona previo a la regeneración. Entonces, cualquiera fuese el caso, es interesante lo que dice. Romanos 7 nos va a retratar a la persona en síntesis, Romanos 7 nos va a hablar de un proceso previo a la regeneración, en donde la persona se halla en dos mentes. Hay una tensión, hay una lucha existencial, hay una lucha en la mente del individuo, en donde quiere obrar el bien, pero no puede, donde quiere alcanzar el bien, pero no puede, y nota esta insuficiencia moral, volitiva, en donde la persona carece completamente de toda la habilidad para responder a las demandas divinas. Entonces, este individuo se encuentra impotente, se encuentra frustrado, se siente luchado en su mente de que quiere alcanzar el bien, quiere agradar el propósito divino, pero por sí mismo no puede. Entonces, es interesante cómo el apóstol Pablo quiere liberarse, por eso posteriormente va a emplear el término el viejo y el nuevo hombre, que eso es una palabra muy poderosa para describir lo que ocurre previo a la regeneración, el nuevo hombre, la nueva criatura. Por eso también va a emplear el término como revestirse de la justicia de Cristo. Y en Romanos 7 es interesante cómo Pablo, en esta personificación de una persona, quiere liberarse de este cuerpo de muerte. Y es interesante, todos sabemos que los romanos eran muy ingeniosos a la hora de torturar. Todos sabemos la crucifixión y un montón de cosas que eran expertos, tenían los mejores médicos y tenían todos los conocimientos de anatomía para saber torturar
a la persona que había que, al preso y al que había que darle muerte. Y una de las cosas para mortificar al preso era un cuerpo de muerte. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Que al carcelario, al preso que estaba condenado a la pena de muerte, le ponían un animal, un perro muerto, en la espalda y se lo amarraban. Y la misma putrefacción y la misma descomposición iba corrompiendo, iba destruyendo el cuerpo del individuo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando emplea el término ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se refiere a la condición de pecado, a la corrupción radical que reside en lo más profundo de su persona, en donde sus pensamientos más profundos y su concupiscencia, que son sus deseos más prohibidos, están corrompidos por el pecado. Entonces Lutero nota que dice que lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos se hallan en Romanos 7, en la gran parte de su vida terrena, en la gran parte de su peregrinaje como cristiano, en su vida de adquirir una vida piadosa, se hallan en Romanos 7. Cuanto ese debería ser un proceso previo a la regeneración y posteriormente, cuando el creyente adquiere todos los beneficios salvíficos propios del Espíritu Santo, el creyente se debe hallar en Romanos 8, no en Romanos 7, en donde el creyente tiene que hallarse en una vida de victoria. ¿En qué sentido una vida de victoria? Pablo va a extenderse y va a decir de que el pecado, aunque no se puede extirpar del todo, y aún quedan residuos de la vieja naturaleza en la persona regenerada, la influencia y el poder del pecado ya no tiene el mismo efecto en el individuo. Esa es la vida de victoria, en donde la persona ahora se le dio el don de fe, se le concedió el don del arrepentimiento. Es una nueva criatura, se le apropian toda la justicia de Cristo. Y ahora la persona es una nueva criatura y que es dotada con todos los poderes graciosos del Espíritu Santo para poder resistir el pecado, para poder resistir la hostigación de Satanás. Entonces la persona ahora posee toda la habilidad por el poder del Espíritu Santo para mortificar el pecado. Esa es la vida victoriosa, esa es la vida y eso lamentablemente, y yo me incluyo, yo durante mucho tiempo yo me hallé en Romanos 7. Y había una tensión, una lucha existencial, había una ambivalencia. Eran dos personas en la misma... habían dos personalidades. En donde uno quiere alcanzar, uno quiere adquirir el bien, pero uno no puede. Y uno lucha consigo mismo. Y uno fracasa. Y uno se flagela en su mente. Y uno se siente frustrado de que no puede mejorar, de que quiere ser mejor persona y no puede. Y los pensamientos tan habituados del pecado y hacer el mal. Y es una lucha existencial. Es una lucha existencialista en la mente. Y eso lo puede hacer solamente el poder del Evangelio. Cuanto el individuo es iluminado, cuanto el individuo alcanza la iluminación del Espíritu Santo,
cuando todas las tinieblas de la mente se disipan y la persona es iluminada y logra comprender y logra asentir en su mente la justicia de Cristo y se apropia para sí mismo la justicia de Cristo, la persona se libera. Y esa tensión que había en la mente de dos individuos, en donde uno te susurra el bien y otro te susurra el mal, como un tipo dualismo, la resistencia cesa. La resistencia a la gracia de Cristo cesa. Y el Espíritu Santo irrumpe en la voluntad del individuo. Una operación poderosísima, infrustrable y poderosa. Y cesa toda voluntad. Y el individuo se rinde. No puede hacer otra cosa, no puede escapar. Y esa justicia de Cristo que se la apropia para sí mismo trae consigo tal satisfacción, trae consigo tal paz en su mente, que la persona logra hallarse en Romanos 8. Una vida de victoria, una vida que es dotada con todos los poderes salvíficos y graciosos del Espíritu Santo que operan en el individuo, esperando la glorificación. Y ¿sabes qué es lo que debes hacer para hallarte en Romanos 8? Según Lutero, ¿sabes lo que debes hacer para hallarte en Romanos 8? Nada. Esa es la justicia de Cristo. Cuando tú logres comprender que por ti mismo tú no puedes alcanzar nada. Cuando tú logres comprender que solamente cuando ya logras, que se te agotan todas las posibilidades, cuando careces de todas las herramientas para alcanzar la justicia y la demanda divina, lo que satisface la ira divina, y cuando se te acaban todos los recursos y no hayas qué hacer, y dices, Señor, me rindo, y cuando sepas que no puedes hacer nada más que confiar en la justicia de Cristo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Ahí te voy a robar 8.